Paula Bernal y Dafne González trabajamos para Colsubsidio, la Caja de Compensación Familiar aquí en Bogotá, Colombia. Nosotros atendemos 43 jardines ubicados en el sur de Bogotá y en municipios aledaños a la capital de Colombia, que es Bogotá. Atendemos más de 8.000 bebés, niños y niñas que aprenden desde la curiosidad, el juego, la imaginación y la posibilidad de creer. Y efectivamente, todo lo que les vamos a contar comienza mucho antes de las palabras, antes de hablar. Los niños y las niñas y los bebés ya están observando, ya sienten, ya investigan, empiezan a descubrir el mundo con las manos, con la mirada, con el movimiento y con el asombro. Y entonces aparecen las primeras preguntas: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Y esas preguntas son muy pequeñas para los adultos, pero inmensas y importantes para la familia, porque cada pregunta para los niños y las niñas es una posibilidad. Cada exploración empieza a construir pensamiento y cada experiencia puede transformar la manera de comprender el mundo. Nosotros creemos que la primera infancia no es una etapa para acelerar los procesos en educación, sino es un tiempo para descubrir, explorar y asombrarse, y así es como nace esta experiencia que estamos presentando, que efectivamente transforma los ambientes pedagógicos en escenarios vivos de investigación, de creación, de descubrimiento y de construcción colectiva del conocimiento. Esta experiencia surge en el año 2024 en Funza, en el marco del programa Jardines Sociales en Colombia. Nace de una pregunta que nos hicimos los equipos, y es: ¿qué pasaría si escucháramos verdaderamente a la infancia? ¿Qué pasaría si observáramos verdaderamente a la infancia? Y esta pregunta comenzó a ser una reflexión para nosotros de preguntarnos y observar no solo qué hacen, sino qué son capaces de imaginar, de construir, de descubrir. Y entonces ocurrió que comenzamos a observar cómo las preguntas de las infancias comenzaron a llenar los ambientes, preguntas sobre mezclas, sonidos, movimientos, objetos, sombras, semillas, en fin, muchas transformaciones y experiencias que nacieron de situaciones cotidianas, con materiales cotidianos, en donde los objetos ya comenzaron a despertar curiosidad, los materiales ya comenzaban a generar unas invitaciones de descubrir cómo funcionan las cosas, e incluso los mismos bebés comenzaron a revelar algo muy, muy especial, y es que también investigan. Cuando siguen una luz, cuando repiten un movimiento, cuando descubren una textura, cuando observan el mundo con absoluta atención. Si quieres, hablamos del desafío. Sí, discúlpame. Aquí hay unos desafíos que identificamos, y es que esta experiencia nos permitió reconocernos y reconocer la necesidad urgente de transformar la manera en que comprendíamos el aprendizaje y el desarrollo de los niños y las niñas. Durante mucho tiempo sucedía que los ambientes estuvieron llenos de respuestas dadas por el adulto, pero había también poco espacio para preguntar, actividades demasiado dirigidas, pocas oportunidades para explorar de manera libre. Habían algunos ambientes limitados para investigar, experimentar, crear y descubrir, y también comprendimos la necesidad de fortalecer prácticas pedagógicas más inclusivas, sensibles y participativas, y entendimos algo fundamental, y es que la infancia necesita ambientes que provoquen e inviten al pensamiento, espacios donde la curiosidad tenga valor, donde la exploración sea posible, y donde cada bebé, cada niño y cada niña pueda aprender desde su propia manera de sentir y habitar el mundo y jugar. ¿Cómo se implementó? ¿Qué es lo que vamos a empezar a socializar de manera súper sucinta? La transformación comenzó en los ambientes de aprendizaje. Los jardines dejaron de ser únicamente espacios físicos y se convirtieron en laboratorios vivos de juego, de investigación y descubrimiento para las infancias. Es así como el agua se convirtió en ciencia, la luz en exploración, las sombras en preguntas, las semillas en posibilidades, y trabajamos desde metodologías activas y contextualizadas como el currículo emergente,
y el aprendizaje basado en proyectos, la indagación infantil, el juego, la exploración del medio, por supuesto el diseño universal para el aprendizaje, la observación y documentación pedagógica, que es uno de los elementos mucho más importantes a los que pues, le prestamos muchísima atención. Y por supuesto las experiencias STEM cobraron vida desde sobre todo huertas convertidas en laboratorios, experiencias con agua, luz, sombras, sonidos y texturas, y retos de construcción y resolución de problemas y exploraciones matemáticas cotidianas, como también el arte como lenguaje, para imaginar, para expresar y crear. Y los bebés nos mostraron cómo desde el movimiento libre, desde el gesto, desde la exploración sensorial, estos laboratorios de causa y efecto comenzaron a mostrarnos que desde estos momentos de vida también se construye conocimiento, porque incluso antes de hablar, las infancias ya piensan sobre los materiales e interacciones. Pues aquí se articula mucho el tema de los materiales y las interacciones, y los materiales empezaron a dejar de ser simples objetos, y aquí, por ejemplo, vemos como una caja podía convertirse en un universo, en un cohete, un engranaje en una hipótesis, una sombra en en posibilidades infinitas de indagación y de preguntas y de curiosidad. Utilizamos recursos naturales, reciclados, multisensoriales, tecnológicos, como poleas, ruedas, agua, tierra, texturas, piezas móviles y esos artefactos cotidianos que estaban en los hogares y en los jardines, que efectivamente se transformaron en oportunidades para imaginar, para experimentar y crear. Pero el verdadero corazón de esta experiencia estuvo en las interacciones, ¿sí? Adultos que son capaces de escuchar antes de responder, maestras que comprendieron cómo acompañar no es dirigir, sino abrir caminos para que la infancia descubra por sí misma, porque cuando los niños y las niñas y los bebés se sienten escuchados, pues se atreven a explorar, se atreven a pensar, se atreven a indagar, se atreven a hacer hipótesis, y cuando esto sucede, pues todo cambia. Y les vamos a contar finalmente nuestros resultados y transformaciones. Gracias, Pau. Pues llevamos ya desde el año 2024 2 años y esta experiencia ha impactado, como les contábamos, a más de 8.000 bebés, niños y niñas. Las transformaciones sobre todo se ven en las infancias, que es lo más importante, que es el centro, y vemos más curiosidad, más imaginación, más preguntas, autonomía, más posibilidad para crear y descubrir. Vemos niños y niñas que investigan, que comparan, que construyen, que prueban, que imaginan, que buscan respuestas, bebés que exploran activamente el entorno desde el movimiento, los sentidos, la interacción. También vemos transformaciones en las maestras que han comenzado a ver la planeación pedagógica como una herramienta viva de observación, de investigación y reflexión. Y por supuesto, como lo vimos ahorita en uno de los videos, familias que comenzaron a reconocer que el juego, la exploración y la curiosidad también son formas de aprender, y cambia un poco el paradigma de lo que sucede en la educación en la primera infancia. También observamos transformaciones en ambientes pedagógicos que hoy nos invitan más a descubrir, a explorar, más que a solamente permanecer, porque cuando transformamos los ambientes, transformamos las oportunidades de la infancia. Y cerramos esta exposición con una reflexión pedagógica, mi Pau. Listo. Esta experiencia nos permitió comprender algo profundamente poderoso relacionado con el enfoque STEM en primera infancia, es que efectivamente no anticipamos en la escuela y reconoce la vida cotidiana como un espacio de aprendizaje, ¿sí? Y eso es lo importante en el STEM. Entonces, cuando un niño o una niña hace una torre, no solo es una construcción, no es solamente es una construcción, es ingeniería. ¿Por qué? Porque generan equilibrio, hacen ensayos de prueba y error y empiezan a buscar la solución de problemas. Esto, por ejemplo, en un bebé que sigue una sombra, ¿qué sucede? Hay exploración de luz, hipótesis, explora la luz a través del movimiento y empieza a construir sus primeras hipótesis. Un niño cuando mezcla colores empieza a investigar las transformaciones y las relaciones de causa-efecto,
aunque estos niños y niñas no hablen, por ejemplo, en el caso de los bebés, tienen otros lenguajes, ya piensan, ya exploran y empiezan a actuar, y estos son los inicios que consideramos que hacen parte del STEM, cuando su cuerpo, su mirada y sus movimientos también son pensamiento. Y en el marco de estos empiezan a surgir preguntas en nosotros, y la pregunta máxima que que es abierta y que no ha tenido una respuesta es cómo todo esto que estamos contando genera procesos de exploración, curiosidad, indagación, creatividad y resolución de problemas, que si efectivamente estos ambientes inclusivos, estos materiales significativos con intencionalidades pueden potenciar lo que hemos hablado en todo este momento. Y esta pregunta no solamente no busca una única respuesta, hay muchas respuestas, y acompaña en la observación, la escucha y la acción pedagógica del adulto que acompaña a los niños y a las niñas, en este caso las maestras. Porque reconocemos que la inteligencia del juego, la curiosidad y la exploración son algunos aspectos importantes del STEM, y el inicio del STEM está en primera infancia. La innovación pedagógica en STEM empieza acá, ¿sí? Cuando dejamos de subestimar a los niños y a las niñas, y que vemos que ellos sí son capaces de pensar y construir pensamiento. Esa es nuestra conclusión final. Agradecemos finalmente el habernos escuchado, el haber escuchado un poco, porque es muy largo, ¿no?, nuestro proceso de experiencia, y pues les damos las gracias de poder hacer este ejercicio que va a expandirse, y queremos que se expandan nuevos territorios, que se generen nuevas preguntas y que existan nuevas maneras de transformar la educación inicial.